Después de haber observado la importancia de la gracia, la fe y la obediencia en el contexto de la salvación de Noé y de nosotros, llegamos al elemento final de nuestra serie de lecciones, el agua. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21, el inspirado apóstol escribe: Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarle la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. En esta última lección, veremos cómo un elemento tan natural y sencillo como el agua puede llevar a cabo un asunto tan importante y espiritual como la salvación. En primer lugar, hablemos precisamente del elemento natural. Tal vez no exista un elemento más necesario en el planeta como el agua. En primer lugar, el agua es el elemento esencial para la existencia de la vida tal como la conocemos. Algunos organismos alcanzan cerca del 90% de su peso en agua. El cuerpo humano, por ejemplo, está compuesto en un 70% de agua. El cerebro se compone de un 70% de agua y la sangre en los humanos en un 80%. Los pulmones poseen un 90% de su peso en agua. Las células de nuestros cuerpos contienen agua y gracias a ello pueden disolver muchas sustancias como los nutrientes, los minerales y los elementos químicos tan valiosos para los procesos biológicos. Como puede verse, el agua permite la existencia y el sostenimiento de la vida. En segundo lugar, y debido precisamente a su enorme importancia, el agua es el líquido más abundante sobre la faz de la Tierra. De hecho, 2/3 partes de la superficie terrestre están ocupadas por agua, y ello permite que el planeta goce de ese color azul tan característico. Finalmente, no solo es importante el agua a nivel físico, pero sobre todo en el contexto espiritual. Debemos reconocer que Noé y su familia llegaron a ser salvos por medio del agua. Para ello, permítanme leer varias versiones del mismo versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, es traducido por la Reina Valera del año 95 de la siguiente manera: Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La Biblia de las Américas traduce el mismo versículo de la siguiente forma: Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera: Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Como podemos verlo, Noé y su familia fueron salvos por medio, a través o mediante el agua. Pero si Noé alcanzó la salvación a partir del agua, nosotros también la alcanzamos por medio de lo mismo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo.
Permítanme analizar algunos aspectos básicos en relación con este versículo. En primer lugar, observemos que el diluvio fue un tipo, figura o símbolo del bautismo. En segundo lugar, podemos reconocer los alcances del bautismo como medio o instrumento de salvación de los creyentes. Finalmente, debemos observar las limitaciones del bautismo, pues éste no restringe nuestras luchas, debilidades y tentaciones, sino más bien, y como escribe el autor de la epístola, genera una buena conciencia para con el Señor. Así entonces, debemos reconocer la necesidad del bautismo en el contexto de la salvación. Esto es lo que el mismo Señor Jesucristo nos manifiesta en textos como Marcos 16:16, cuando dice: el que crea y sea bautizado será salvo. En primer lugar, debemos reconocer que estas palabras fueron pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo. El bautismo es un requisito divino y no solamente una consideración humana en el contexto de la salvación. En segundo lugar, debemos reconocer también que la fe y el bautismo, pero no solamente la fe, sino la fe y el bautismo son necesarios para la salvación. Así entonces, demos gracias a Dios que un elemento tan básico y abundante como el agua está plenamente disponible para todo aquel que quiera ser salvo. En conclusión, digamos en primer lugar que el agua es un elemento fundamental para la existencia de la vida humana. En segundo lugar, debemos necesariamente reconocer su abundancia, pues 2/3 partes de la superficie terrestre están ocupadas por ella. Finalmente, demos la importancia que merece el agua también en el contexto espiritual, pues a través del bautismo alcanzamos la salvación.